tiene un poco de ambos, ¿no? Es verdad que, por supuesto, para un occidental, el mundo laboral japonés es bastante complicado. La cuestión está en que esa complicación está a veces en cosas que nosotros no nos esperamos. Digamos que pensamos que es complicado por razones equivocadas. Y también solemos tener una imagen muy parcial y bastante superficial de lo que es el mundo laboral japonés. Yo creo que esto es porque se ha comunicado más sobre aspectos que son muy llamativos en la cultura empresarial o laboral japonesa, como por ejemplo las relaciones jerárquicas muy fuertes o unas normas y un protocolo laboral muy estrictos. Pero al final esos son aspectos, digamos, secundarios superficiales, ¿no? Por ejemplo, algo que se ve muy a menudo es la cuestión del ojigi, ¿no? La reverencia japonesa, que tiene un grado de inclinación especial. A ver, esto existe evidentemente, pero en el mundo real, en el día a día, la mayoría de los japoneses no lo hacen y tampoco saben hacerlo, sino que simplemente de la misma manera que nosotros nos damos un abrazo, un apretón de manos o un codazo últimamente, pues a lo mejor ellos lo que hacen es que se saludan un poquito así con la cabeza y a lo mejor varía efectivamente esa inclinación pues según el contexto. Pero estos son realmente detalles que hacen que se haya dejado de lado información mucho más básica y mucho más relevante a la hora de establecer relaciones laborales con Japón. Hay 3 puntos que sí es importante entender y tener en cuenta a la hora de establecer esa relación. Y los tienen que tener en cuenta ambas partes, tanto la japonesa como la española o la occidental. La primera es que para comunicar no basta con hablar. Esto parece un poquito básico, pero a lo largo de los años, independientemente del sector, este es el mayor problema con el que yo me he encontrado. O sea, que las partes hablan, pero en absoluto se entienden ni comunican. Y yo creo que esto es porque nosotros pensamos habitualmente que para comunicar simplemente es necesario expresar lo que pensamos. Y efectivamente, esto funciona bien cuando estamos hablando con una persona de nuestro mismo ámbito social y cultural. Una persona que tiene la misma forma de pensar que nosotros, la misma forma de ser, la misma forma de expresarse y que vive con las mismas reglas sociales, ¿no? Con la misma forma de actuar. Evidentemente, todo esto es muy diferente en Japón. Y esto hace que tengan una forma de expresarse completamente diferente, aunque en la superficie parezca, a lo mejor, aunque estés hablando el mismo idioma, aunque te estés comunicando en inglés. Y yo creo que es el desconocimiento por ambas partes de la forma de expresarse de la otra parte lo que hace que muchas veces fallen esas relaciones laborales mucho más que el desconocimiento del idioma japonés, a lo mejor, o del protocolo laboral. Y también es verdad que a veces me encuentro con que, aunque ambas partes, o por lo menos una de ellas, conocen la forma de comunicar de la otra, no quieren dar ese paso, no quieren ceder. Entonces es necesario primero informarse de cómo es, ¿no? Y comprenderlo y después que ambas partes den ese pasito para acercarse un poquito más y lo primero de todo poder establecer una comunicación, porque si no, sin ello no se va a ningún sitio. Para mí el segundo punto es necesario considerar el entorno laboral en el que te vas a mover. Quizás a mí me parece que el mundo laboral de Japón da una falsa sensación de homogeneidad. Pero esto no es así, es igual que en todos los otros países. Las relaciones laborales, la forma de relacionarse varía mucho según el ámbito laboral. No va a ser lo mismo relacionarse, por ejemplo, en el sector de las relaciones internacionales o en el sector del comercio internacional que relacionarse en ámbitos creativos como pueden ser la moda o el arte. Es completamente diferente. E igual, no es lo mismo relacionarte a lo mejor con una pequeña empresa japonesa que toda su vida está trabajando en el mercado japonés y que no ha tenido esta relación con extranjeros,
que relacionarte pues, con la sede en tu país de una gran empresa japonesa. Varía muchísimo. En función de todos esos parámetros, el estilo de la comunicación va a variar, tiene que variar incluso tu aspecto personal, tiene que variar el discurso, y digamos que no saber hacer esta adaptación y empeñarse en mantener en la cabeza ese estereotipo de es que para relacionarse con japoneses me tengo que vestir de cierta manera y tengo que actuar de forma muy rígida y me tengo que acordar que en este momento tengo que hacer esto y en el otro tengo que decir esto. El no saber adecuar todo eso a tu interlocutor es mucho más grave que el no conocer todas estas pequeñas reglas que a lo mejor a nosotros nos parecen tan importantes o nos llaman tanto la atención. Ya para terminar, lo tercero sería que al relacionarse, y esto sí es algo un poquito más conocido, al relacionarse con japoneses es imprescindible tratar a la otra persona con respeto y con consideración. Esto es una regla de oro en Japón en las relaciones personales, incluso fuera del ámbito, de lo que es el ámbito laboral, con lo cual en el ámbito laboral es todavía más importante. La cuestión del respeto está relacionada con conceptos que a lo mejor te suenan como el Jouge Kanke o a lo mejor el Tate Shakai, que es lo que son las relaciones jerárquicas y el concepto de la sociedad vertical, que lo podemos resumir directamente en la palabra respeto, es mucho más fácil de comprender. Y la otra cuestión, la consideración, está en relación con conceptos como el omoiyari o el omotenashi, que van más por la vía de tener en cuenta a la otra persona, de ponerte en el lugar de la otra persona y de hacer todo lo posible para que esa persona se sienta a gusto y para que el ambiente sea el correcto, ¿no? Entonces, es verdad que esto a occidentales también nos puede parecer algo básico, pero lo cierto es que al final nos cuesta mucho aplicarlo, y me incluyo a mí misma, porque hoy en día en nuestra cultura estos conceptos están bastante diluidos en comparación con Japón. Uno no se da cuenta hasta que no entra en contacto con Japón, ¿no? E incluso a mí me parece que a veces se pueden vivir como algo negativo, porque pueden chocar con otros conceptos que son importantes para nosotros, como por ejemplo la división entre la vida laboral y la vida personal, o a lo mejor la expresión del yo tal y como nosotros la comprendemos. Entonces, esta sí que es una cuestión complicada y yo creo que se trata de una persona que a lo mejor es la primera vez que tiene contacto con la sociedad japonesa o con un ámbito laboral japonés. Lo mejor es seguir dos directivas muy simples, que es ponerte siempre en el lugar de la otra persona, es preguntarte pues qué necesita, qué está pensando, qué está sintiendo, cómo va a reaccionar ante lo que yo voy a hacer. Y por otro lado, independientemente de lo cordial que pueda ser la relación, tratar siempre a esa otra persona con respeto y manteniendo cierta distancia, aunque nos pueda parecer un poco frío, porque es verdad que nosotros para establecer una buena relación e incluso en el ámbito laboral a veces necesitamos entrar un poquito en lo personal, ¿verdad? Pero en Japón esa frontera es un poquito difícil. Entonces, si no se está muy seguro, es mejor evitarla y mantener un poco de distancia. Depende mucho de tu interlocutor y de la situación. Yo generalmente lo que hago es ver la otra persona qué nivel tiene en los idiomas que yo manejo, qué nivel tiene esa otra persona. Y a partir de ahí elegir. Por ejemplo, pongamos que hay un interlocutor japonés y hay un interlocutor que es francés, por ejemplo, y el idioma común que tienen pues puede ser, y tiene una intérprete, ¿vale? Entonces empieza ese encuentro y de repente pues nos damos cuenta de que la persona japonesa pues habla un poquito de inglés, pues porque resulta que a lo mejor ha vivido un poco en el extranjero, tiene clientes ingleses y que quiere
hablarte un poquito en inglés, aunque no estemos yendo a ningún sitio, aunque no se entienda muy bien. Pues ahí la barrera idiomática sería justamente no hablar con él en inglés y empeñarte en pasar por el intérprete para estar hablando todo el rato en japonés. Es lo que comentaba antes, de que hay que tener flexibilidad para adaptarte a las situaciones. Ahora, dicho esto, evidentemente hablar japonés es un plus en las relaciones con una persona japonesa. Y para toda persona que quiera venir a trabajar aquí a Japón, una vez más, depende del campo, pero francamente tener por lo menos un nivel mínimo de japonés es bastante recomendable. Y tener un nivel alto te va a permitir, evidentemente, pues llegar a una profundidad a la que no llegas si no entiendes el idioma. Hoy en día hay bastantes relaciones establecidas entre españoles y japoneses, además en campos muy diversos. Y yo creo que eso nos ha ayudado a que tengamos una imagen más real de cómo es el mundo empresarial en Japón. Aunque es verdad que normalmente es muy desconocido para el público en general, porque se siguen alimentando muchos clichés y se sigue teniendo una versión muy reducida. De hecho, yo, para evitar que esa visión sea tan reducida, me gusta hablar más de mundo laboral que de mundo empresarial, porque es verdad que en nuestra cabeza lo primero cuando hablamos a lo mejor pues del mundo empresarial japonés, el mundo laboral japonés, lo primero que sale ahí es un señor con su traje, su maletín, y parece que en Japón son todo únicamente el ámbito empresarial y que no existen los demás. Esto no es cierto, está también, por supuesto, el ámbito cultural, está el ámbito del deporte también, está el ámbito académico, está, por supuesto, el ámbito diplomático. Entonces, hay que abrir eso un poquito más. Y sobre cómo mejorarlo, no se me ocurre mejor forma que crear oportunidades para que españoles puedan trabajar en relación con Japón, en sectores muy diversos y también en franjas de edades igualmente diversas, porque esto es lo que realmente nos va a aportar una visión profunda y amplia de la realidad aquí en Japón. Quien puede, la persona que mejor conoce y mejor puede comunicar sobre el mundo laboral japonés es la que lo ha vivido, ¿no? Es la que lo ha experimentado. Y también Japón ahora mismo está en un momento muy, muy interesante de su evolución social y cultural. Y aunque es cierto que para occidentales es trabajoso trabajar en relación con Japón y lleva tiempo, la verdad es que merece la pena porque hay oportunidades muy buenas en muchísimos sectores y es una experiencia extremadamente enriquecedora, tanto en lo que es el ámbito laboral como en el ámbito personal también.